adhesión ahí, no es tanta, pero sí hay un flujo permanente de ciudadanos europeos de origen musulmán, que son, no sé, segunda, tercera, cuarta generación ya en los países. De hecho, de los atacantes del viernes, de los 7 u 8, hay 6 que son ciudadanos franceses, creo que todos franceses y uno belga, pero son ciudadanos franceses. ¿Por qué ellos miran a lo que pasa en Siria? ¿Por qué hay una intención de enrolarse en el Estado Islámico? Porque tiene una capacidad de seducción muy fuerte, porque ellos se presentan a sí mismos como los grandes redentores del abuso de poder que Medio Oriente sufrió durante 100 años. Estamos en el año 2015. En el año 1915, Lawrence de Arabia estaba sublevando a los árabes, ofreciéndoles a cambio de su lucha contra el Imperio Turco el apoyo de Occidente para ser independientes, para armar su propio futuro, sus países. Cuando terminó la Guerra Mundial, el gobierno británico lo llamó a Lawrence de Arabia, lo dio de baja y en lugar de reconocer que los árabes tenían derecho a hacer sus propios países, los tomaron como colonias. Entonces se repartieron, la mitad para Inglaterra, la mitad para Francia, que Estados Unidos se opuso. Estados Unidos dijo: no, señores, hemos hecho la Primera Guerra Mundial para defender el principio de autodeterminación de los pueblos, no hagan ustedes eso. Lo hicieron igual. 100 años se cumplen este año de esa manipulación. Entonces tenemos que ir viendo, el pueblo árabe lo ve desde otra perspectiva, la historia universal. Nosotros tenemos muy metido en la visión eurocéntrica, sí, pero ha habido una sucesión de hechos de abuso y de martirio y de uso de la violencia y de bombardeos y gente que muere, gente inocente, también en Medio Oriente. Entonces ahora, efectivamente, nosotros somos solidarios con todo el dolor que ha causado en esta gente inocente que estaba en estos espectáculos y que murió sin tener nada que ver. Pero también en Medio Oriente ha habido muchas muertes inocentes. O sea, en la guerra civil siria llevan 200.000 muertos. Y eso, la inmensa mayoría son tan inocentes como los franceses que sufrieron estos ataques en París. Profesor Lacoste, ¿cómo uno entiende esta sucesión que hemos visto en el último tiempo, que es más o menos esta mezcla? Y lo voy a presentar así bien en bruto, porque uno lo mira con la distancia, pero entonces fue primero Al-Qaeda, después estaban los talibanes, ahora está el Estado Islámico. ¿Hay algún tipo de sucesión? ¿Tiene que ver un grupo con otro? ¿Al-Qaeda fue antes lo que hoy día es Estado Islámico? ¿Se puede entender así? Bueno, ahí se van como encadenando. Pero hay diferencias importantes, porque Al-Qaeda jamás formó un Estado territorial. En cambio, el Estado Islámico sí es un Estado territorial, que tiene 1/3 de Siria y 1/3 de Irak. Además, tiene ya financiamiento propio, tienen pozos de petróleo, venden ese petróleo en forma de contrabando, pero lo venden. Tiene un ejército profesional propio, que Al-Qaeda no tenía eso, tenía militantes clandestinos, pero no este despliegue gigantesco que ha generado el Estado Islámico. Entonces en algunos puntos sí hay un contacto con Al-Qaeda. Al-Qaeda demostró que Occidente era vulnerable con el ataque del 11S en Nueva York. Y entonces ellos han tomado esos elementos y lo han ampliado con una base territorial más amplia y con el reclutamiento del antiguo ejército profesional de Saddam Hussein, que obviamente ha subido claramente el nivel, ¿no? La capacidad de letalidad que tiene el Estado Islámico. Ahora, cuando sucedieron los ataques, inmediatamente habló el presidente de Estados Unidos para darle el apoyo a Francia. Los otros mandatarios de Europa, bueno, los mandatarios del mundo lo mismo, y inmediatamente ofrecerse a ayudar a Francia. Y Francia, pero habló de guerra. El presidente francés, Hollande, habló de guerra, de que no va a dar tregua, de que quiere eliminar el Estado Islámico. ¿Era esperable esa actitud? ¿Y eso que promete puede pasar? Mira, hay que entender que él es líder de la nación y ante un país que está indignado, el líder tiene que dar una respuesta que de alguna manera lleve tranquilidad de que él efectivamente es el líder. Si no, lo hubiera hecho la derecha dura francesa. Entonces, de alguna manera, eso es una actuación que él está obligado a hacer. Ahora, en el terreno, ¿qué es lo que va a ocurrir con esto? O sea, ¿qué va a hacer Francia? ¿Va a mandar más aviones a Medio Oriente, más bombardeo, más acción? Y sí, lo puede hacer, pero todos los bombardeos que hizo la OTAN
han demostrado que ser poco eficientes en el terreno, salvo que quiera mandar soldados a ocupar el terreno. Entonces ahí sería otra cosa, pero está dispuesto a que mueran soldados franceses para allá a tantos miles de kilómetros en una guerra que no es la guerra de Francia. No, es muy difícil que pueda hacer eso.